Empezamos. Bueno, vamos a continuar. Ofrecemos disculpas, pedimos perdón. Lamentablemente, donde estoy dirigiendo se fue la energía en 3 ocasiones y se perdió la señal. Las personas que quieran ver van a ver dos grabaciones con la primera parte y esta con la segunda. Maestro, bienvenido y sigamos. Bueno, continuando con el tema, pasamos, pues como para mí, para muchos entrenadores, el ciclo donde los deportistas van a mostrar realmente su rendimiento. Entre los 17 y los 28 años encontraremos la madurez física completamente desarrollada, las capacidades físicas completamente desarrolladas y para mí lo más importante, vamos a tener las capacidades psicológicas y emocionales desarrolladas. Ya vamos a tener una persona que va a entender por qué está haciendo el deporte, que va a entender el funcionamiento del deporte, que comprende las responsabilidades que con ello viene de tener que madrugar, trasnochar, etcétera, 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 etcétera. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar deportistas dispuestos al 100% a desarrollar su capacidad deportiva. Justamente anoche en familia veíamos el documental que sacó Netflix sobre Mardy Fish y el proceso que tuvo como tenista profesional para llegar a ser top 10 del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el principal cambio que él tuvo fue que llegó un momento en que maduró, entendió que era lo que quería, hizo los cambios en su vida que tenía que dar y pasó de ser número 80 en el mundo a ser número 7, que pues en tenis es bastante, en cosa de 6 meses. Vamos a poder incrementar la potencia, incrementar la fuerza rápida, desarrollar ejercicios específicos para cada deporte. Aquí ya nos sentamos a pensar como entrenadores. Bueno, es ciclista, ¿qué músculo necesito entrenar más para que mi rendimiento mejore? Es ciclista, ¿qué tiene bien, qué tiene mal y qué podemos mejorar? Es nadador, ¿qué necesita para llegar un poco más, para hacer un poco más? Pensamos en cambiar composiciones corporales, fortalecer zonas, elongar otras, todo ya de miras a que este deportista consiga la meta, a que esté 100% formado. Como les decía, yo hago un corte a los 17 años con los deportistas porque puede ser muy talentoso, pero la edad adulta, por así decirlo, llega y llega con muchos cambios. 16, 17 años empiezan a tener sus relaciones personales con su pareja mucho más profundas, entonces tienen que el noviecito, que la noviecita con el que quieren estar todo el tiempo, el grupo de amigos se consolida un poco más, entonces ya hay unas libertades mayores en la casa, de los amigos y también de la casa propia, entran a la universidad, algunos comienzan a trabajar, algunos vienen de núcleos familiares con muchas necesidades y a los 18 años que ya legalmente puedes, comillas, trabajar en Colombia, ya tienes que hacer parte de la producción en tu hogar. Y si tú no eres un deportista de rendimiento que devengas un sueldo por hacer tu actividad deportiva, pues te toca pensar en conseguir dinero de una u otra forma. El deporte puede llegar a pasar un segundo, tercer, inclusive cuarto plano. Para los que queden en primer plano, para que esa depuración de los deportistas que ya deciden ser profesionales y dedicarse mucho tiempo de su vida a esto, pues entonces ya buscamos estas circunstancias. De los 28 años en adelante, me encanta esta época de la vida de los deportistas, porque el deportista ya más o menos a los 28 años, en casi todos los deportes, dijo, ya hice lo que tenía que hacer, ya estoy en la cima, me quiero sostener unos años aquí, o quiero decir, ya no lo hago más. Entonces, primero hay que empezar a hacer un sostenimiento de los niveles de fuerza, ya no buscamos incrementarlos, sino que mantenga un tope de rendimiento. Ejemplo, el caso de la natación, los deportistas a los 24, 25 años que empiezan a tener un mejor rendimiento y empiezan a participar en Copas Mundo, donde reciben remuneración por cada medalla ganada. Hay torneos profesionales, torneos amateur, donde pagan los resultados. Empiezan a haber clínicas de entrenamiento, etcétera, etcétera. Pero ellos necesitan estar en un punto top donde puedan seguir ganando constantemente y no pierdan el rendimiento.
Siempre hay que sostener el nivel deportivo, por ende sostener los niveles de la fuerza. Se incrementa el tiempo de trabajo profiláctico. En deportes, sobre todo en los deportes cíclicos, una persona que, por ejemplo, a los 6 años empezó a hacer deporte y tiene 28 años, estamos hablando de 22 años de realizar el mismo movimiento constantemente. Es imposible que no haya desgastes articulares. Es una mentira, no es real. Van a haber desgastes naturales. Entonces, toca de parte del entrenador sentarse a pensar en que este deportista necesita un trabajo adicional al trabajo simple de preparación física para que su cuerpo esté en condiciones para rendir. El trabajo del super sprint, esto es un trabajo que desarrollaron en la Universidad de Berkeley en Estados Unidos y lo desarrollaron con un deportista que se llama Michael Andrews, hoy por hoy uno de los mejores deportistas de natación en Estados Unidos, donde sus entrenamientos, ninguna activación de su entrenamiento duraba más de 8 segundos. Y él entrenando 8 segundos repetidamente, con diversas características, con diversos implementos, lograron que el porcentaje de adiposo no subiera, es decir, mantuvieron por sumatoria de esfuerzos una tasa metabólica muy alta para que estuviera quemando grasa permanentemente y al mismo tiempo consiguieron poco índice de lesiones. El pelado es un chico surfista que no le gusta el esfuerzo y el sacrificio del trabajo tradicional de entrenamiento y hijo de una familia multimillonaria y por eso desarrollan este sistema. El man termina siendo 2 veces campeón del mundo, medallista de oro olímpico y entrena nada más 1 hora al día. Este trabajo de super sprint es un ejemplo de las diferentes variables que se generan dentro de la proyección del entrenamiento deportivo para personas que ya están queriendo salir del proceso. Si tú ya tienes tu técnica pulida, ya hiciste los primeros escalones bien hechos, el fondo, la fuerza, la flexibilidad, la coordinación bien hecha, pues este trabajo te va a sentar de maravilla y vas a poder sostenerte en un largo tiempo con un nivel de rendimiento superior. El mismo caso de lo que sucede con Katherine Ibargüen, la saltadora de largo, de triple, de aquí de Colombia. En conferencia charlando con un gran amigo, Ubaldo Duani, eh, me ponía yo a charlar con él y le decía, bueno, ¿tú qué hiciste para que Katherine a los 32, 33 años estuviera en su prime de competencia a nivel mundial? Siendo que los saltadores tienden a tener una vida deportiva corta porque los saltos tienden a afectar las articulaciones. Y él me decía, mira mi hermano, esto es muy sencillo. Yo pensé y busqué una solución y me la inventé. Esto no está probado, me dio resultado y me funcionó. Y se llama pliometría inversa, el concepto. Es trabajar las activaciones del reflejo miotático inverso, pero desde el empuje y no desde la caída. Entonces, un ejemplo, con la barra en la espalda, ponemos un cajón y vas a intentar subir lo más fuerte que puedas el escalón. Eso es pliometría inversa. Un trabajo simple, sencillo y que hizo que Katherine Ibargüen tuviera una vida deportiva muy larga. Excelente, ¿no? Y en algunos casos, lo más importante sería apoyar el proceso de desentrenamiento, acompañamiento para el retiro deportivo. Hey, tenemos que ser capaces de hablar con nuestros deportistas y decirles, mira, mi hermanito, mi hermanita, mi querida, mi amigo, como lo quieras llamar, Juan Perencejo o como lo quieras llamar. ¿No quieres entrenar más? Te entiendo. Es momento que te retires. Vamos progresivamente a bajar tus cargas lentamente para que tu cuerpo entienda que ya no va a volver a hacer tu actividad deportiva. Entrenabas 11 veces, al siguiente mes entrenas 9, al siguiente mes entrenas 7, al siguiente mes entrenas 5, al siguiente mes entrenas 3, al siguiente mes entrenas 1 y luego ya no entrenas más. Eso va a ser la diferencia para que nuestro deportista al retirarse no padezca de sobrepeso, ansiedad, estrés y depresión. Es de nosotros hacerlo. ¿Por qué digo de nosotros, los entrenadores? Porque hay veces nosotros tenemos
la joyita sagrada, la solución a todos nuestros problemas en uno o que otro deportista. Vemos a aquel deportista que de pronto es capaz de, como mal se dice aquí en Colombia, de sacarnos de pobres y no lo queremos soltar. Y no lo escuchamos y no estamos atentos a las señales que él nos da de cansancio, de estrés y de no querer seguir haciendo la práctica deportiva y que de cierto modo nuestro lenguaje verbal y corporal le muestra al deportista que nosotros lo necesitamos a él más de lo que él nos necesita a nosotros. Y él empieza a cargar con el peso de yo tengo que entrenar para apoyar a mi entrenador. Y esto es real y es verídico y lo he vivido muchas veces. Deportistas que no se retiran para no dejar solo a su entrenador porque saben que su entrenador no tiene más y termina siendo un evento totalmente traumático. Toca dar un paso al costado, toca como entrenadores decirle a los deportistas, hey chicos, cuando sientan que no lo quieren hacer más, tienen todo mi apoyo para dejar de entrenar. Seguiremos siendo amigos toda la vida, seguirás teniendo a alguien en quien contar. Si en algún momento quieres volver a hacer la práctica deportiva de forma recreativa o de otra forma, aquí cuentas conmigo. Pero si sientes que ya no quieres hacer más esto, no lo hagas. Hacer los sacrificios por dos razones, por dinero, por compromiso, atentan contra la salud mental de nuestros deportistas. Bueno, pasamos a un tema que me parece supremamente importante para todos y es lo siguiente. Vamos a hablar sobre cómo funciona el trabajo de flexibilidad para muchos deportistas. La flexibilidad es una capacidad olvidada durante muchas etapas del entrenamiento. Pensamos que, como se los dije en algún momento, que solamente con el trabajo de flexibilidad al final o previo a la sesión de entrenamiento, es decir, en el calentamiento o en la vuelta a la calma, es suficiente para que nuestros deportistas mantengan umbrales de desarrollo de flexibilidad correctos. ¿Por qué es importante la flexibilidad? La flexibilidad nos va a permitir que nuestro músculo tenga una capacidad elástica mayor. Nuestro músculo tiene la capacidad de contraerse y relajarse. Resulta que el efecto de contracción y relajamiento permanente de los músculos es uno de los factores preventivos principales para la hipertensión arterial, porque se llama sistema de bombeo inverso muscular. Es decir, el músculo se aprieta y se relaja, se aprieta y se relaja constantemente, alivianando la carga de nuestro sistema circulatorio. Primero, nos ayuda con eso. Segundo, al flexibilizar hay una carga de frecuencia cardiovascular activa permanente que nos genera un barrido de residuos musculares derivados de la práctica de actividad física. Entonces, nuestro deportista se va a recuperar mejor. Tercero, una correcta estimulación del sistema nervioso hace que el reflejo miotático inverso actúe de menor manera, entrenando nuestro sistema parasimpático, generando menores umbrales de estrés y al mismo tiempo disminuyendo la posibilidad de lesionarnos. Y cuarta, obviamente, pues va a descontracturar el músculo, lo que va a hacer que el deportista esté más listo para entrenar prontamente. Si tenemos en cuenta todo esto tan maravilloso que tiene la flexibilidad, ¿por qué no tenemos una sesión por lo menos a la semana? Y se lo pregunto y les pido que me activen el micrófono si yo estoy equivocado. ¿Cuántos de nosotros con deportistas tenemos 1 hora y media de flexibilidad a la semana? Pues para que reflexionemos. La flexibilidad debe ser una sesión independiente, indudablemente, y lo he probado tanto con usuarios deportistas, con personas de la tercera edad, con personas con discapacidad, con personas lesionadas, con deportistas de alto rendimiento, deportistas amateur, con todo tipo de personas y ha tenido resultados fantásticos. Crean en lo que les estoy diciendo. 100% seguro que el cambio de rendimiento de sus deportistas se va a ver muy rápido. Es importante, y aquí lo hago a modo de recomendación, hay un libro que se llama Estirándose y es de Bob Anderson. Para mí es el sistema más práctico. Con esto se los voy a, si pueden apuntarlo, apúntenlo, con esto se los voy a decir, es la solución completa al trabajo de flexibilidad. Elíjase entre 10 y 15 ejercicios de flexibilidad.
Cada ejercicio va a estar dosificado de la siguiente forma. No importa, perdón, si es un ejercicio unilateral de derecha a izquierda, serán 4 series por la derecha, 4 series por la izquierda. Si es bilateral, pues son 4 series y no tenemos ningún problema. Vamos a estirar durante 45 segundos constante al punto máximo de tolerancia de dolor del usuario, sin asistencia de nadie. El usuario solito se va a estirar, estiramiento pasivo, y vamos a descansar 15 segundos. Eso significa, por ejemplo, si tengo un ejercicio unilateral, vamos a estirar durante 4 minutos cada pierna o cada brazo, lo que va a ser 8 minutos de estiramiento por ese único ejercicio. Lo que significa que si hago 10 ejercicios unilaterales, tenemos 80 minutos de trabajo de flexibilidad. Simple, no tienen que hacer más nada. Les di la solución, lo más práctico y sencillo. La teoría nos habla demasiado sobre la flexibilidad. Hablamos de flexibilidad balística, asistida, no asistida, pasiva. Tenemos FNP, tenemos stretching, tenemos estirándonos. Cada una de estas metodologías que tenemos para el trabajo de la flexibilidad son valiosísimas, pero son complejas. Esta que yo les estoy plasmando aquí, que es estirándose de Bob Anderson, es la más sencilla de todas, con excelentes resultados. Va a ser muy fácil que la desarrollen, no va a crearles carga administrativa como entrenadores, porque entendemos que los entrenadores tenemos que tomarnos un tiempo para crear cada una de nuestras planificaciones de acuerdo a nuestras necesidades. Va a hacer que se les simplifique el proceso, pero al mismo tiempo tengan grandes resultados. Objetivos generales del entrenamiento de la fuerza. Específicamente vamos a hablar de la fuerza. Primero, proteger. Cuando tú entras al salón de pesas a un deportista, lo que estás buscando realmente es que su sistema musculoesquelético se fortalezca generando una protección gigante para el desarrollo de la actividad física, en especial para los deportistas de deportes de impacto. Fútbol americano, fútbol, baloncesto, deportes donde te van a golpear. O sea, es imposible que tú jugando fútbol americano, rugby, no te golpeen. Entonces, tú entras al gimnasio con el propósito de que esa persona se proteja, crear una armadura. Mejorar los ciclos energéticos. Si tenemos un mayor volumen muscular, sarcomérico, no sarcoplasmático, pues obviamente la cantidad mitocondrial va a tender a incrementar, a no ser de que dentro del proceso y la metodología de trabajo tengamos pensado unas activaciones de fuerza que vayan dirigidas al incremento de fibras musculares de tipo rápido. Eso se puede hacer, se puede plantear en algunos periodos del entrenamiento. Si no es así, la generación de mayor cantidad de células va a generar mayor cantidad de mitocondrias activas, vamos a poder generar mayor capacidad de energía, al mismo tiempo que los ciclos de actina y miosina van a darse de mejor manera y la contracción muscular va a ser más eficiente. Doble mejora. Gastamos menos energía y generamos más energía. Entonces vamos a hacer un cuerpo que va a rendir deportivamente mucho mejor. Mejorar el desarrollo de la práctica deportiva. Ya lo hemos hablado, de eso se trata, esta conferencia. Entrenamiento de preparación física deportiva a ser un mejor deportista. Ya, de eso se trata todo. Todo lo que tú puedas hacer para que eso suceda es bienvenido. Prevenir las lesiones, alargar la vida deportiva y a largo plazo mejorar la forma en que las personas envejecen. Es decir, fuiste deportista de joven, después de que te retiraste del deporte lo odiaste tanto que no quisiste volver a mover un dedo, porque pasa así, hay gente que realmente termina odiando el deporte. Y durante 50, te retiraste a los 17 años y durante 50 años no moviste un dedo por actividad física. ¿Qué termina sucediendo? Muy simple. Eres un adulto mayor que no se puede mover, que no va a poder levantar los brazos, que no se va a poder sentar, que no se va a poder parar. Hace tiempo, viendo redes sociales, me encontré un video que era súper interesante y le preguntaba en un podcast a una persona, hey, ¿tú por qué entrenas tanto? Tienes 60 años, ¿por qué haces tanto gimnasio?
Y el hombre tenía una respuesta muy sencilla. Decía, quiero llegar a los 80 años y poderme limpiar solo el culo. Así, tajante y vulgar como suena, pero es real. Que a los 80, 90 años podamos ser independientes, libres y capaces. Todo por medio de una práctica correctamente manejada. Bueno, ya hablamos de las cualidades físicas. Ahora me parece que esto es lo más interesante. En mi papel como preparador físico departamental, yo no trabajo con una sola liga deportiva. Yo tengo a mi cargo 17 ligas deportivas. Entre ellas tengo surf, patinaje, natación, he tenido a rugby, he tenido a baloncesto, he tenido a fútbol, he tenido a voleibol, halterofilia, entre otros. Cuando yo llego al cargo como preparador físico departamental y empiezo a identificar que tengo que trabajar con una variable interminable de deportistas con cualidades diferentes cada uno y que por principio de individualización de la carga, me toca respetar su proceso y hacer lo que cada persona tiene que hacer. Un ejemplo, en el caso de surf, la Liga del Atlántico de Surf que compite actualmente, están por viajar a Juegos Nacionales precisamente, tenemos 5 modalidades: shortboard, bodyboard, longboard, surf, subsurf y subrace. 5 modalidades deportivas que cada una es diferente, porque son apreciadas técnicamente de forma diferente. Entre el de longboard y el de shortboard, que son de pie, las dos son de pie, van a evaluar en longboard la fluidez del movimiento y en shortboard la agresividad de los movimientos. Estamos hablando que es la misma liga y son dos deportistas diferentes, completamente diferentes. Su implemento, un ejemplo, una tabla de 32 litros para sostener un cuerpo de 80 kilos, pues es complejo, mientras este otro, el del longboard, tiene una tabla de aproximadamente 80 litros para sostener, ellos son mucho más delgados, 60, 50 kilos. Todas estas variables diferenciales hay que entenderlas para poder relacionar y hacer un proceso de preparación física deportiva. Hay que hacerlo sí o sí, no hay otra. Y a mí me tocó sentarme a hacerme un proceso muy largo y muy tedioso, muy académico, para poder entender la variabilidad de cada una de estas disciplinas deportivas. Tipo de coordinación, si es un deporte de habilidad o de agilidad. Habilidad, aquel deporte que manipula un objeto. Agilidad, aquel deporte que manipula el cuerpo. Si ese deporte es cíclico o acíclico. Si la manifestación, ¿cuál es la manifestación predominante de la fuerza? Potencia, resistencia, velocidad, resistencia a la potencia. Las fases activas y pasivas del deporte, cuánto tiempo se mueven en campo y cuánto tiempo realmente están quietos. Cada cuánto se repite la actividad intensa. Deportes de tiempo y marca, es decir, el rendimiento máximo en el menor tiempo, distancia o mayor tiempo y distancia, sea independiente del deporte. Duración del esfuerzo máximo. ¿El deporte es de contacto o no tiene contacto? ¿El contacto es pasivo o es activo? ¿Es un deporte de combate? Todas estas preguntas me tocó hacérmelas una y otra y otra y otra vez para poder crear cada uno de los planes de entrenamiento. Esto terminó siendo sistematizado en un software que manejamos aquí en Sport Training. Sport Training es mi empresa, que estamos diseñados para atender deportistas específicamente. Entonces, Sport Training diseñó un software donde podemos catalogar cada una de las actividades y proponer programas de entrenamiento que sean válidos para esa persona, optimizando el tiempo administrativo pues, de cada proceso. Después de hacer esto, empecé a darme cuenta que habían unas variables recurrentes dentro de la práctica deportiva que me estaban impidiendo alcanzar los objetivos. Y son estas 4 principales problemáticas. Primero, la lumbalgia crónica.
Hoy por hoy los chicos tienen una postura nefasta, muy de la mano de la utilización de aparatos tecnológicos. Eso los hace que cada vez tengan una peor postura. En el año 2015, a Juan David Molina fue récord nacional absoluto de los 50 metros de espalda, un gran amigo. Se va a estudiar a Estados Unidos. Estaba en su mejor nivel, clasificado al Mundial de Budapest, a unos centésimas del Mundial de natación. El único nadador de espalda que ha logrado competir con Omar Pinzón Delgado, que es, pues, para muchos el epítome de la natación colombiana en la historia. Pues este chico en su habitación se sentaba con la espalda alta en la pared y el glúteo en la cama, haciendo un arco con su zona lumbar. ¿Por qué? Porque ahí estudiaba, ahí chateaba con la mamá, hacía videollamada con la novia, jugaba videojuegos, siempre en la misma postura. En el 2017 él llega a Colombia a hacer un entrenamiento y pues le incrementaron las cargas porque está haciendo un trabajo de ondulación de subacuático. Este chico termina con una subluxación de una vértebra lumbar. Les toca tirarse de la Cruz Roja a salvarle, perdón, los salvavidas a salvarlo, sacarlo del agua y se va directo para cirugía y se acabó completamente su carrera deportiva. Encontramos como resultado final que había un déficit en su composición muscular en la espalda por esa elongación constante. Entonces estaba sobreelongado y no tenía capacidad contráctil, y cuando le pusieron la sobrecarga en el trabajo de ondulación subacuática, desencadenó esta lesión. Tenemos la condromalacia patelofemoral, el síndrome para mí, el síndrome del siglo XXI. Usted entra a un gimnasio y encuentra a todo el mundo con dolor de rodilla. Y yo estoy absolutamente seguro que conozco las causas y cómo curarlo, y simplemente las personas que llegan a mi gimnasio, tengo personas inclusive con desgaste grave de rodilla que logran hacer sentadilla profunda con altos pesos sin sentir cosquillas en la rodilla. Lo he probado una y mil veces y tiene 100% de resultados. Tendinitis del manguito de rotador para aquellos deportes que lanzan los nadadores por su ciclo constante de brazada, y las contracturas o rupturas de los isquiotibiales. Vamos a enfatizar en cada una de ellas, ¿no? Tenemos primero la lumbalgia crónica. Causa muy simple, el síndrome piramidal. El síndrome piramidal es la alteración en la relación de 4 músculos: psoas en su porción ilíaca, isquiotibiales, recto abdominal, y vamos a unir aquí en este caso, porque cumplen con la misma función, los multífidos y el cuadrado lumbar. Si estos están alterados, porque unos se contraen de más y otros se elongan demasiado, van a generar un cambio en la rotación pélvica, como pueden ver en la imagen. Al cambiar la rotación pélvica, cambia el balance de relación entre los discos vertebrales, que al final de cuentas genera un estrés permanente en los multífidos que genera el dolor lumbar, inclusive llegando a la hernia discal. Se soluciona fácil, eso no tiene mayor ciencia. Lo tenemos que ejecutar todos los días con todos nuestros usuarios. Escoger flexibilidad para isquiotibiales. Muy recomendable que la flexibilidad para isquiotibiales se haga de forma unilateral para liberar el espacio que hay entre la cadera, para que la cadera haga esto y no nos haga esto. Recordemos que las mujeres con el parto flexionan las 2 rodillas para que la cadera genere el espacio de apertura para la salida del bebé. Entonces, cuando cerramos las piernas, la cadera hace esto; cuando las abrimos, hace esto. Esto va a generar que toda la zona interna de la cadera pueda trabajar mucho mejor. Flexibilidad para el psoas ilíaco. El origen del psoas es entre entre L2 y L5. Si sabemos que está en zona lumbar, que las apófisis estiloides son las que inician el movimiento, y tenemos ese músculo retraído, pues va a hacer que nuestras vértebras lumbares vayan hacia abajo. Al ir hacia abajo, van a generar muchísimo dolor. Por ende,
hay que generar bastante flexibilidad para el psoas. El psoas, ¿por qué se contrae y se retrae? Principalmente porque permanecemos sentados. Es un músculo que no tiene mucha acción. Ejercicios que hagan que el psoas se active. Correr, sobre todo correr en montaña. Si alguna vez han tenido la oportunidad de correr en montaña por primera vez, pueden hacer memoria de la sensación de dolor que genera en la cadera específicamente. ¿Por qué? Porque cada vez que corres y levantas tu rodilla para poder escalar en la montaña, hay que activar el psoas sí o sí. Entonces es de los pocos ejercicios que realmente nos activan. Ahora bien, hay otro problema. Cuando trabajamos las abdominales dentro del proceso de gimnasio y de preparación física, no pensamos en inhibir el psoas como actor fundamental del ejercicio. Y al no pensarlo, lo que estamos haciendo es que la abdominal trabaje más psoas que abdomen, porque cuando estamos acostados, que estas son las rodillas, esta es la cadera, y nos levantamos y tenemos un punto de fijación en los pies, lo que hace es el psoas generar una flexión de cadera y lo único que hace el abdomen es estabilizar el tronco para que no haga esto. ¿Listo? Entonces, si no inhibimos ese psoas, si no le quitamos el punto de flexión y empezamos a trabajar aquí cortico, esas abdominales, pues el psoas también se va a retraer. Entonces, nosotros mismos como preparadores físicos dentro del gimnasio, estamos alterando el funcionamiento de esa zona lumbar sin darnos cuenta. Ejercicios de flexibilidad para multífidos y cuadrado lumbar, todo lo que tenga que ver con rotar las rodillas hacia un lado y mis hombros hacia el otro. Esa contrarrotación va a trabajarme los multífidos y el cuadrado lumbar. Y el fortalecimiento abdominal desde dos posturas. Primero, los hipopresivos, para poder tener un mayor control abdominal. Y segundo, las abdominales isométricas en posición dorsal, no ventral, sino dorsal, para que el cuerpo me genere una postura de canoa donde activo la cadera y se me va a activar mi abdomen bajo para liberar el estrés y la fatiga del psoas. Condromalacia patelofemoral. La condromalacia, la causa principal, o sea, la única causa en realidad es el incremento del ángulo Q. ¿Qué es el ángulo Q? Es la relación entre dos líneas. La primera línea la voy a trazar desde mi cadera, desde mi cresta ilíaca, como lo muestra en la imagen, hasta la rótula, y la segunda línea la vamos a trazar desde el centro de la rótula hasta la tibia. Se va a generar este ángulo que estamos viendo acá. Yo vuelvo. Se va a generar este ángulo que yo tengo acá. Ese ángulo Q, cuando supera los 12 grados para los hombres y los 15 grados para las mujeres, genera que la rótula se desplace ligeramente hacia el vasto, hacia el maleolo externo del fémur, que es un poquito más grande que el interno, y empieza a generar un rozamiento constante, un rozamiento constante, un rozamiento constante, que a postre nos genera pues precisamente el desgaste del cartílago que se encuentra en la rótula. Entonces se desgasta completamente la articulación. Ese incremento de ese ángulo tiene varias razones. Primera, debilidad en el vasto interno. El vasto interno es el que nos va a jalar hacia adentro esa rótula, evitando que la rótula roce contra el maleolo externo. Primero, tensión en las fibras oblicuas de la fascia lata. La fascia lata es un músculo muy pequeño. Recuerdo mucho que fue impresionante cuando entramos al anfiteatro en la carrera y nos muestran el cuerpo humano y empieza el profe de anatomía a coger músculo por músculo, sección por sección, y nos empieza a mostrar cómo es, y ver el tamaño del tensor de la fascia lata de este tamaño y lo larga, grande y fuerte que es la fascia que recubre la cara lateral del muslo. En un comienzo se creía que la fascia solamente se insertaba en la cara lateral del peroné, pero se descubrió posteriormente que tiene unas fibras que vienen oblicuas y que se enroscan sobre la rótula.
Al tensionarse la fascia contraerse, porque pues, a pesar de que es una aponeurosis, ella tiende a contraerse y jalar hacia adentro, pues también cambia la posición de la rótula, generando que roce por dentro. Y finalmente la debilidad del glúteo. Curiosamente y jocosamente pongo el video de Jessica Rabbit, la coprotagonista de la película ¿Quién mató a Roger Rabbit? Una de mis películas de mi infancia favoritas, porque cuando ella camina es la muestra inequívoca de lo que hacen las señoritas cuando se desplazan. Se llama Marcha de Trendelenburg. La marcha de Trendelenburg es un imbalance del glúteo medio donde no puede soportar el peso del cuerpo en una sola pierna y termina ladeando de un lado al otro la cola como si estuviera de una forma muy seductora como la señorita del GIF y termina incrementando momentáneamente por ese movimiento el ángulo de la cadera. Soluciones. Indiscutiblemente fortalecer el vasto interno del cuádriceps. Esa es la primera acción que se tiene que tomar. Recordemos, la acción motriz del vasto interno del cuádriceps solo se efectúa en los últimos 45 grados de la extensión de rodilla. Por ende, hay que priorizar acciones donde la rodilla solamente flexione 45 grados y que la punta del pie esté ligeramente hacia afuera para priorizar la extensión de ese músculo, la contracción de ese músculo, de esa parte de ese músculo. Liberación de la fascia del tensor de la fascia lata. Hay que utilizar liberadores de fascia como lo son, por ejemplo, el foam roller, las peloticas inclusive una pelotica de tenis es muy funcional. Uno se acuesta y empieza a rodar sobre ella y lentamente la fascia va reduciendo su tensión y va dejando que la rótula trabaje más cómodamente. Y fortalecer el glúteo medio, sí o sí. Así no sea el problema, hay que hacerlo para prevenir. Es muy curioso cómo dentro del proceso del gimnasio hemos encontrado que un 99% de las personas que inician su proceso de preparación física deportiva con Sport Training tienen una debilidad muy grande en el glúteo. Si tú ves la cantidad de distancia que son capaces de elevar la cadera en un puente de cadera unilateral, está siempre por debajo de la media entre 10 y 15 centímetros. Lo que te hace recapacitar mucho si realmente las personas están utilizando el glúteo como se debe. Considero que el glúteo dormido es la enfermedad del siglo XX y hay que empezar a trabajar para que eso no sea así. Tendinitis del manguito rotador. Causas, movimientos cíclicos, calcificación del acromio, falta de flexibilidad, qué pena, un error de redacción, falta de flexibilidad en los músculos subescapulares. Perdón, son muy laxos los músculos subescapulares, disculpen. Solución, simple, estimular la flexibilidad de rotación. Todos los ejercicios que requieran rotación de hombro y que sean de flexibilidad tienen que ir involucrados en deportes donde el hombro se active muy constantemente. Por ejemplo, los lanzadores en béisbol, los nadadores, los deportistas de canotaje, entre otros. Solución, fortalecer la espalda, estabilizar el hombro por medio de los subescapulares. Miren, estas son las dos escápulas. Las dos escápulas se consideran dos huesos sinoviales porque son dos huesos que son flotantes. Ellos como tal no están articulados al 100% con el sistema óseo. La escápula solo se articula con la clavícula y con el fémur, pero de resto es un hueso flotante. Al ser un hueso flotante, pues se va a articular en diferentes posiciones. Si mis subescapulares están debilitados, mis escápulas van a hacer este movimiento. Mirando como si estuvieran mirando desde la cabeza, van a rotar hacia afuera, generando que mis hombros vayan hacia adelante. Eso tiene dos situaciones. Primero, generan una presión mayor sobre el subescapular, sobre el supraespinoso,
que es el principal músculo que se inflama en el manguito rotador. Y segundo, van a cortar la circulación sanguínea para el hombro, van a hacer que sea más difícil que los residuos de la actividad física salgan de ahí, lo cual va a hacer que permanezca más tiempo fatigado y mucho más tiempo inflamado. Por eso la bursa del supraespinoso genera esa inflamación tan grande que llamamos bursitis del manguito rotador. Entonces, si yo fortalezco mi escápula y paso de estar encorvado a que por naturaleza y por retracción de los subescapulares mi espalda mantenga bien erguida, va a haber una gran liberación de espacio en el hombro, lo que me va a generar que circule más la sangre, que se disminuya la tensión del supraespinoso y que disminuya la inflamación. Y finalmente, disminuir el trabajo del pectoral mayor, del pectoral completo. Si el pectoral mayor, que es el que me jala hacia abajo la clavícula, y el pectoral menor, que es el que me la jala hacia adentro, trabajan un poco menos, pues los escapulares van a poder mantener una mejor postura el cuerpo. Por eso ustedes ven a estos tipos que van al gimnasio que son súper musculosos con el cuerpo hacia adelante, porque están obsesionados con el press de banca, solo hacen press de banca y no trabajan la espalda. Y son los primeros en decirte, hey, me duele el hombro. Finalmente, la contractura y ruptura de isquiotibiales, que para mí las causas son las siguientes: desnaturalización de la contracción de los isquiotibiales. ¿Por qué digo desnaturalización? Porque la función natural de los isquiotibiales es coadyudar la extensión de rodilla y coadyudar la extensión de rodilla y ayudar a la flexión y hacer la flexión de rodilla. Pero nosotros como tal, en ningún mecanismo motriz tenemos una flexión de rodilla supervoluntaria, es decir, a la fuerza, donde se tenga que ejecutar todo el poder. Muy por el contrario de lo que se cree dentro de la carrera, cuando uno corre, los isquiotibiales tienen una ventaja mecánica por el desarrollo de la inercia del movimiento, igual que en los saltos, entonces no es tan cierto que esa flexión tenga que hacerse con tanta vehemencia como se hace en el curl de flexión de rodilla, en el gimnasio. Yo estoy completamente de desacuerdo que los deportistas realicen ese ejercicio. Ahora bien, tenemos el mejor ejercicio que existe para trabajar isquiotibiales, que es el peso muerto. El peso muerto es un ejercicio que trae maravillosas cosas para todo el cuerpo. Si tú haces correctamente el proceso de peso muerto, tu zona lumbar se va a fortalecer y no vas a sufrir de dolores lumbares. Vas a mejorar tu agarre. Isométricamente vas a proteger tu hombro. Al mismo tiempo, pues vas a ganar potencia y desarrollo de velocidad dentro de la carrera y el salto, porque le tenemos miedo. El problema del peso muerto es no realizar correctamente el proceso técnico, metodológico y de sistematización de incremento de cargas. Entonces, yo les traje aquí una imagencita muy sencilla. Tenemos dos pesos muertos. Los dos pesos muertos son correctamente realizados. Uno lo vamos a llamar peso muerto tradicional, que era como en la antigua Grecia se realizaban los movimientos, los gladiadores para prepararse para tanto el pugilato como para las batallas de gladiadores. El segundo lo vamos a llamar peso muerto romano. Es una variación que se desarrolló para trabajar de mejor forma la zona lumbar y los isquiotibiales. Entonces, si hacemos un peso muerto romano, vamos a inhibir de cierta forma la acción del glúteo, mientras que si hacemos un peso muerto tradicional, vamos a activar mucho más la acción del glúteo, para que lo tengamos en cuenta. Si el proceso se lleva bien, si se tiene paciencia, si se puede, inclusive personas con patrones lesivos de columna pueden llegar a retomar el peso muerto. Tengo el caso de usuarios con desviaciones de disco, con hernias discales, con derrames discales, que han logrado hacer peso muerto por lo menos con 90 kilos, que para una persona no deportista es bastante peso. Entonces, pues, soluciones. Bueno, y otra de las causas es que no trabajamos correctamente la flexibilidad de los deportistas
Por ende, el reflejo miotático inverso no está inhibido y cuando va a hacer fuerza y empieza a sobrepasar la capacidad de ese reflejo, contrae el músculo y si se le fuerza en una contracción, pues termina en la ruptura. Entonces, tres soluciones, priorizar el trabajo de peso muerto, distribuir correctamente las cargas para que el proceso sea correctamente llevado y tener en cuenta que el peso muerto es un ejercicio complejo que sí se tiene que integrar y que tiene que estar muy correlacionado con el trabajo que se realice dentro del terreno de juego. Llámelo como quiera, tatami, cancha, piscina. Si tú tienes en cuenta eso, no va a haber ningún problema. Y estimular la inhibición del reflejo miotático inverso por medio del trabajo de la flexibilidad. Ahora les voy a compartir un poquito de las experiencias que hemos tenido eh, con el desarrollo de procesos deportivos muy exitosos. Este es el caso de Cardeño Fernández Urueta, quien es campeón suramericano de 100 metros libre y 4 por 100 metros libre y récord nacional absoluto de los 100 metros libre en Colombia. Cardeño Fernández llega a Sport Training buscando una respuesta diferente, un deportista de 26 años, digamos que acabando su prime de rendimiento, y no encontraba un valor diferencial, llevaba casi 6 años nadando en la misma marca sin poder mover su rendimiento. Empieza a trabajar conmigo, en ese momento yo era solamente su preparador físico, su entrenador de natación era otra persona, y su entrenador de natación nunca fue capaz de sentarse a hablar conmigo para que entre los dos coordináramos las cargas. Lo que derivó en que Cardeño, vamos, tengo fotos por aquí, no tengo la fotito, en que Cardeño terminó con una lesión muy grave de hombro. Una lesión tan grave que es irrecuperable, ya Cardeño no puede hacer preparación física normal, tiene que tener una preparación física completamente adaptada y lo hizo retirarse obligatoriamente 4 meses de la competencia. Después de los 4 meses de retiro, Cardeño me pide a mí que sea su entrenador de natación en ese momento y pues, termino siendo pues cumpliendo la doble función, ser preparador físico y entrenador de natación. En esta imagen podemos ver la deficiencia que tiene Cardeño Fernández en su recto abdominal al no poder sostener con balance una postura isométrica de plancha con dos apoyos. Entonces, el ciclo cruzado, la cadena cruzada, la cadena cinética cruzada de su cuerpo en su núcleo central no se desarrolla de la forma correcta. Por ende, su posición en el agua jamás va a ser la que debería de ser. En ese orden de ideas, con el hombre tocó empezar un proceso de reentrenamiento donde no podía llevar cargas en su tren superior, donde aprovechamos para fortalecer su tren inferior. Y como resultado tuvimos lo siguiente. Cardeño llega a entrenar conmigo en el año 2020 y en el primer test de evaluación de fuerza lo recibí con un press de pecho de 60 kilogramos, una sentadilla una sentadilla profunda de 80 kilogramos, un peso muerto de 90 kilogramos, un tiempo en los 50 metros libres de 50.89, un tiempo en los 50 metros libres de 23.28. Empezamos el proceso. A finales del 2020 tiene la lesión. A principios del 2021, eso es más o menos febrero del 2021, retomamos el entrenamiento y terminamos el año con, después de una muy grave lesión que lo tuvo 4 meses por fuera, terminamos con 90 kilos en press de pecho, 110 kilos en sentadilla profunda, 120 kilos en peso muerto, nadando 50.7. Lo que hicimos fue que después de la lesión nadó 54 segundos empezando el año y en todo el año bajamos de 54 segundos a 50 segundos. Y en el 50 libre, pues al ser una prueba de tanta velocidad, pues había muchos temas de temores de él de no querer mover rápido su brazo, pues subimos un poquitico el rendimiento ahí, de 23.98 a 24.14. En el 2022, que fue como cuando logramos reunir toda esa información, previo a Juegos Odesur de Asunción,
Cardeño terminó con 110 kilos en press de pecho, 140 kilos en sentadilla profunda, 150 kilos en peso muerto, 50.11 y nuevo récord nacional absoluto de los 100 metros libres y 22.98 en los 50 metros libres. Donde es notorio el proceso que se llevó con él. O sea, realmente fue complejo llegar a este punto donde llegamos. Hoy por hoy nada más soy el preparador físico. Después de Juegos o de Sur, él deja de nadar conmigo, se pasa con otro entrenador, vuelve y se lesiona el hombro y retoma preparación física conmigo de cara a Juegos Nacionales. Llevo un año sin competir, pues esperemos a ver qué pasa ahorita en una semanita que son nataciones Juegos Nacionales. Muy invitados a todos a verla desde el 10 y creo que desde el 10, bueno, ayer fue la inauguración de Juegos Nacionales y ya están en competencia en las diferentes modalidades. Les presento a Emanuel David Díaz Molinares. Emanuel ha sido medallista nacional en Superate Intercolegiado, récord departamental sub-18 en lanzamiento de disco, medallista nacional en categoría sub-16, sub-18 y sub-20 en lanzamiento de disco e impulsión de la bala. Él está conectado en este momento en la conferencia. Esto es en el año 2019, iniciando el proceso de preparación física con él. En ese momento con 14 años, con mucha dificultad, levantando 30 kilos en sentadilla. Este es Emanuel el año pasado. Trabajo de potencia evaluado con encoder lineal. Y estos son los resultados deportivos de Emanuel durante su carrera deportiva, arrancando en el 2020 con 50 kilos en press de pecho y en el 2023 estamos haciendo 145 kilos. En la sentadilla tuvimos una gran progresión del 2020 al 2022, tiene un asterisco porque hasta ese momento yo como entrenador manejaba el concepto de que él solamente debía hacer sentadilla media, pero considero que por reclutamiento de fibra y por necesidades deportivas, la sentadilla profunda, pues concreté en el 2023 que la sentadilla profunda era el mejor camino para poder progresar en su rendimiento deportivo. Lo que derivó en él, pues una disminución en su fuerza máxima, pero en realidad es un incremento masivo de lo que era capaz de movilizar, porque en realidad con 220 kilos de sentadilla media, era capaz de hacer aproximadamente como 100, 110 kilos en sentadilla profunda. En peso muerto, perdón, ahí se me fue un cero, 110 kilogramos. 2021 140, 2022 180 kilos. Y entendimos que si involucrábamos los movimientos de levantamiento olímpico, pues ya habíamos alcanzado un muy buen umbral de fuerza máxima en el peso muerto, pues no habría necesidad de estimular más el peso muerto durante el entrenamiento, sino que lo haríamos durante las repeticiones de levantamiento olímpico. Por eso tiene una X. En la impulsión de la bala, Emanuel en el 2020 en categoría sub-16 termina lanzando 10.99 con una bala de 4 kilos. Al 2021 lanza 11.45 con una bala de 5 kilos. Al 2022 termina con 13.45 con 5 kilos. Y en el 2023 lanza 13.16 con 6 kilos. Emanuel ha progresado su distancia por su ganancia de fuerza a pesar de que ha cambiado su implemento de trabajo. La bala no es el fuerte de Emanuel. Hoy por hoy él se encuentra preparándose en lanzamiento de disco. Utilizamos bala en pretemporada para hacer unos trabajos de fuerza diferenciados, pero aquí vamos con lo que es importante, el lanzamiento de disco. 32.23 kilos, 23 metros con un kilo en el 2020. Como entrenador yo había decidido que Manuel era lanzador de bala, no lanzador de disco, por ende las sesiones de lanzamiento de disco eran muy reducidas a través de los semestres. En el 2021 empezamos a lanzar un poco más de disco, empezamos a ver que nos corría mucho el disco con muy poco entrenamiento y nos planteamos en cierto momento equilibrar las cargas entre bala y disco.
A final del año terminó Emanuel ganando más medallas en disco que en bala y decidimos pues hacer la transición. En el 2022 terminó con 48,97 con el disco de 1,5 kilos haciendo nuevo récord departamental. Aún vigente, por demás. Superando el récord departamental casi por 10 metros. Que es bastante. Para el año 2023, Emanuel empieza a tener unas metas un poco diferentes, empezamos a hacer unos ajustes técnicos que apenas están siendo fructíferos para final del 2023. Entonces, su temporada como categoría U20 acabó en septiembre con un lanzamiento de 41,72, con un disco de 1,75 y empezó como una temporada general, como tratando de tocar pesos para categoría mayores y en parte tratando de encontrar la marca mínima para Juegos Nacionales, teniendo como resultado un lanzamiento de 43,25 kilos con un disco de 2. Todavía no hemos chequeado 1,75, pese a que es el disco de su categoría, por darle prioridad al lanzamiento de 2 kilos. Bueno, esto hasta aquí en la parte de planificación y programación del entrenamiento deportivo. Ahora, la idea es plantearles un fenómeno que descubrí partiendo de las teorías de la pedagogía social. En la teoría de la pedagogía social hay dos conceptos muy geniales, cuando los leí me encantaron, que fueron, uno, el concepto de democracia cultural y el segundo es el concepto de democratización cultural. Cuando los leí fueron complejos, cuando los entendí fueron la solución a muchos problemas. ¿Cuándo se hace democracia cultural? Un ejemplo, en tu pueblo hay una entidad encargada de promover la música. Un ejemplo, una casa de cultura que da clases de diferentes instrumentos musicales. Democracia cultural es cuando la entidad dice, tenemos clase de guitarra, piano y batería. Y tú verás a cuál te metes. Tú puedes elegir entre tres opciones, pero puede que tú tengas una opción diferente de esas tres. Tú dices, no, yo quiero aprender a tocar quena. No, yo quiero aprender a tocar zampoña. No, yo quiero aprender a tocar acordeón. Tú eres partícipe del proceso democrático de elección, pero ninguna de las elecciones que tienes es realmente lo que tú deseas. Mientras que el concepto de democratización cultural te dice, mira, estos son los 200 instrumentos que existen, ¿qué te gustaría aprender? Ah, no, a mí me gustaría aprender zampoña, me gustaría aprender piano, me gustaría aprender. Y ya el proceso de gestión administrativa para enseñarte, pues empieza a agrupar. Ah, no, mira, salieron 20 personas que querían estudiar piano. Abramos piano porque hay 20 personas. Ah, no, hay 10 personas que quieren aprender a tocar la pandereta. Bueno, consigamos un profe de pandereta y le enseña a las 20 personas. Entonces la persona está recibiendo lo que la persona desea. Hasta ahí es un concepto muy dispar de cómo funciona el entrenamiento deportivo. El entrenamiento deportivo es democrático. Tú eliges qué deporte quieres participar, eliges un entrenador, pero de ahí en adelante lo que el entrenador decide hacer. Si el entrenador decide, por ejemplo, trabajarte con una metodología tradicional de volumen, tú te quedas callado y cumples con el volumen que te está exigiendo el entrenador. Si tu entrenador es un entrenador moderno que, por ejemplo, le gusta planificar con metodologías de intensidades altas, por ejemplo, con ATR de Fernando Navarro, y te dice, hoy toca ciclo de volumen y la semana que viene toca transferencia y la semana que viene toca realización, tú no tienes más opción que hacer lo que tu entrenador te dice. Lo cual, de cierta forma, en algún momento de la historia está bien. Pero hacemos que uno de los actores de nuestro proceso deportivo se inactive y se invalide completamente. Vamos a pensar en tres actores primordiales dentro de la actividad física.
Uno, el entrenador. Dos, digamos el deportista como la parte psíquica y emocional del deportista. Y tres, la parte física del deportista. Las vamos a separar para este ejemplo. Cuando hacemos sistemas de planificación donde no escuchamos a nuestro deportista, lo que hacemos es entender al entrenador y al deportista físico. Entonces podemos observar que el deportista está cansado. Podemos medir por medio de lactato, de frecuencia cardíaca, de oximetría, de lo que ustedes quieran, que el deportista está cansado. Y en base a eso le exigimos, desestimando qué piensa o qué siente el deportista de lo que está haciendo. Cuando tú involucras al deportista que piense y siente en base a su entrenamiento y empiezas a construir algo que el deportista piense y siente, algo que el deportista es capaz de hacer desde su físico, y combinas toda la teoría que has estudiado como entrenador para crear un programa de entrenamiento que combine las tres visiones, vas a garantizar los resultados. ¿Y en dónde se va a ver? En la evaluación y control funcional del entrenamiento deportivo. Pero, profe, ¿cómo voy a hacer eso? Muy sencillo. Usted va a tener la posibilidad de preguntarle a su deportista cómo se siente, cuánto le duele, qué tan cansado está, cómo sufrió. Y no en aras de ponerle más o menos, sino en aras de hacer el trabajo correcto. Cuando yo estaba en la universidad, me dediqué a leer 2 años artículos de revista. Leí más de 1500 artículos de revista en 3 idiomas diferentes para entender la fisiología del ejercicio, para entender cómo se planificaba, para entender las nuevas modalidades y las viejas, para comprender el universo del entrenamiento. Y todas, en su gran mayoría, utilizaban una variable que es sensacional. Se llama escala subjetiva de Borg para los mecanismos experimentales dentro de las intervenciones deportivas. A todo el mundo le preguntaban por escala subjetiva de Borg. ¿Y cómo se siente? ¿De 1 a 10 cuánto? ¿De 1 a 20? Perfecto, todo maravilloso hasta ahí. ¿Y por qué no hacemos escala subjetiva de Borg en los entrenamientos todos los días para hacer evaluación y control de lo que estamos haciendo? ¿Por qué no confiamos en nuestros deportistas o usuarios que nos digan, profe, estoy cansado? O si no está cansado, no tiene ánimo. O si no le pasó algo en la casa que le evita estar al 100% en su sesión de entrenamiento. Y empezamos a escuchar a ese deportista para que ese deportista nos cuente qué es lo que está pasando en su cuerpo. Pero entendiendo que somos humanos y que como humanos hay veces mentimos y que podemos cotejar lo que nos dice el usuario con lo que vemos. No, profe, yo estoy haciendo un consumo de oxígeno en la natación, en el agua. Estoy muy cansado, pero está hablando con el compañero. Había un entrenador italiano que proyectaba su consumo de oxígeno en el número de palabras que las personas podían hablar después de la repetición. Es decir, si la persona se demoraba 10 segundos en expresar una palabra, si la persona se demoraba 15 segundos en expresar una palabra, si la persona se demoraba 30 segundos en expresar una palabra, él podía saber si sus deportistas estaban cumpliendo su trabajo en la zona específica que él quería. Entonces, llegaba el deportista y le decía, el tiempo estuvo muy malo. Y el deportista empezaba, hiperventilado completamente. Él sabía que su deportista estaba cumpliendo. O de pronto el deportista llegaba y le hablaba y le decía, no me siento el cuerpo, siento que no puedo dar el 100% de mí hoy. Entonces él tenía la capacidad de replantear su sesión completa de entrenamiento para hacer algo que fuera funcional para el desarrollo de las capacidades del deportista sin afectar la planificación. Entonces, cuando evaluamos diariamente a nuestros deportistas, todos los días lo hacemos, y le vamos a decir, estamos en la pista y vamos a hacer un 300, y el deportista hoy me está cumpliendo los tiempos fácil, y el deportista quiere intentar ir un poco más adelante, ¿por qué no alentarlo? Teniendo en cuenta pues que no se salga demasiado del umbral del entrenamiento. O si mi deportista tenía que hacer el 300 y no consiguió la marca que estaba buscando, lo repite
y le veo el esfuerzo, está intentando cumplir con la marca, pero no puede porque tengo que castigarlo, sino más bien entender lo que está sucediendo. De pronto no durmió en la noche, de pronto está muy saturado de la universidad, del colegio, de pronto tiene problemas emocionales con su pareja, de pronto tiene problemas en la casa. No sabemos el universo de la persona cómo está funcionando. Y hasta que no nos tomamos el tiempo de entenderlo y de escucharlo, no vamos a poder cambiar la dinámica del entrenamiento de lo que estamos viviendo día a día. Por último, y para terminar, les recomiendo el documental de Marty Fish, se llama Point Break, está en Netflix, se lo pueden ver. Habla muy claramente esto y te lo muestra muy gráfico de todo el proceso de depresión y ansiedad de un deportista que logra llegar inclusive a una final de un Grand Slam y que le toca retirarse por esa complicación de ansiedad que casi lo lleva a un infarto cardíaco y termina siendo un deportista marginado, expulsado prácticamente del tenis por 5 años, porque no le perdonaban el hecho de ser un gran campeón y que no pudiera controlar sus emociones. Pero no recuerdan la cantidad de mensajes día tras día que daban los entrenadores de decir, hey, tienes que darle duro, no te puedes quejar, tienes que seguir para adelante pese a las dificultades. Y eso es importante empezar a enseñárselo a los deportistas hoy por hoy. Empezar a entender que son humanos, que sufren, que sienten y que pueden tener malos días y malos ratos y que no necesitan sobreponerse todo el tiempo. Muchas gracias. Maestro, muchísimas gracias. De verdad, agradecerle enormemente. He estado atento a todo lo que nos ha compartido. Me gustaría escuchar primero a nuestro invitado, nuestro queridísimo doctor Ángel Gutiérrez. Maestro, la sala es suya. Bueno, buenas tardes nuevamente, ¿verdad? Doctor Juan, excelentísima su ponencia en el día de hoy, ¿verdad? Y le doy las gracias porque me trajo a coalición en mi carácter personal, ¿verdad? En mis inicios en mi profesión, pues yo estudié en la universidad, lo que se llama mi bachillerato, ¿verdad? En Puerto Rico se llama bachillerato. Y la manera tan detallada que usted ofreció este proceso de programación y la preparación del mismo y cómo ha trabajado, ¿verdad? Con atletas. Y qué bendición tan grande, ¿verdad? En su área que tiene a su hijo presente para poder, ¿verdad? Llevarlo de la mano y poder desarrollar su máximo potencial, ¿verdad? Te lo digo de carácter personal, ya que, ¿verdad? Aunque mi hija no es licenciada en actividad física, pero mi hija es licenciada en nutrición y dietética. ¿Sabe? Que llevar al hijo de uno, a los hijos de uno, llevarlos en el buen camino de lo que es este proyecto tan hermoso, que es un estilo de vida para nosotros. De verdad que muy satisfactorio y felicitarlo enormemente. Aquí tiene un colega y un amigo más referente a todo lo que... Y me gustaría aprender mucho más de usted, pues se ve y se adquiere un conocimiento muy simple y muy llevadero. En mi país, en Puerto Rico, le decimos, usted habló, ¿verdad? De una manera terminológica, pero también habló de una manera de arroz y habichuela. O sea, que fue una comunicación muy efectiva. Así que un enorme abrazo. Actualmente estoy en Michigan, un proyecto muy bonito que si más adelante usted quiere que conversemos del mismo, ¿verdad? Ya que yo tengo un proyecto que se llama Camina y Respira, y trabajamos todo lo que es la programación y preparación, pero en adulto mayor y rutas saludables. Así que un abrazo enorme. Muchas gracias, profe. Yo tuve una larga experiencia en la universidad, en la universidad con gestión del riesgo cardiovascular precisamente en adulto mayor, dentro de una de las fortalezas del semillero CIAFIS, del cual yo fui tanto coordinador como investigador, como asesor.
era que nosotros trabajamos con la misma comunidad de la universidad, con los docentes adulto mayor, con los trabajadores de planta, con los trabajadores catedráticos, con los administrativos para la gestión del riesgo vascular. Y hoy una gran cantidad, un gran bagaje en eso, a sus órdenes. Cuenta conmigo para lo que necesite. Claro que sí, ya estamos autorizados. Entonces, maestro Juan Sebastián, para darle su contacto al querido doctor Ángel Gutiérrez, puertorriqueño, radicado en Estados Unidos, aun cuando él tiene el corazón acá en Colombia. Me gustaría, si hay alguien que quiera participar, que quiera aportar. Jamie, por ahí escuché, leí, no Ya mismo me escuché. voy. Jamie, por ahí leí algunos comentarios que hiciste. Me gustaría escuchar tu participación en esta fenomenal conferencia de esta mañana tarde. Profe, excelente, gracias Cerraste de el verdad que ya. sí, que darle las gracias al ponente, muy importante, excelente esa ponencia, esa parte del desarrollo por etapas de los deportistas, para mí fue excelente. Y ahora la parte de los daños que se ocasionan por malas posturas o mal hecho un ejercicio o la actividad. También yo escribía que me servía porque pues tengo una hernia discal y eso es por mala postura o desviación en dos discos. Entonces ahorita pues juiciosa a hacer los ejercicios y a fortalecer lo que dijo el ponente. De verdad, muchas gracias. Qué chévere. Para eso estamos. Bueno, yo sí quiero escuchar la voz de tu hijo. Emanuel, quiero escucharte porque tú eres parte de este trabajo de tu padre y creo que es importante, de verdad que yo estoy muy de acuerdo contigo y pienso que hice la tarea sin querer queriendo, porque siempre en mi entrenamiento he tenido en cuenta al practicante, al deportista, que me diga al final cómo se sintió, qué le pareció, qué cree que se puede cambiar, qué cree que no se puede cambiar, si realmente se cumplió con las expectativas, porque soy de los que inicio diciendo cuál es el objetivo de la clase, para dónde vamos y a dónde vamos a llegar, y disfrutamos en eso y al final alguna evaluación concreta con el deportista y mirar para poder, yo a eso le llamo feedback, retroalimentarme, pero con el deportista. Pienso que lo hacía sin tener en cuenta, digamos, el aporte que tú nos acabas de dar hoy. Me parece importante esa tríada que estás dando, pero para mí, la verdad, solamente cambiaría una cosa. Yo de primero no colocaría al técnico ni al entrenador, yo colocaría al deportista como en primer lugar. Para mí me No, parece que no es un tema de primeros o segundos, es una mesa de tres patas que no le puede faltar ninguna. bueno, ahí está bien, pero como tú dices, el técnico, yo, No, es por nombrar, porque me tocaba hacer uno, dos, tres. sí, No, es una mesa de tres patas. Si no se escucha una de las tres patas, no funciona. Si usted no escucha lo físico del deportista, no funciona. Si no escucha lo emocional del deportista, no funciona. Si usted no escucha la técnica, teoría, didáctica del entrenamiento deportivo, no funciona. Entonces, si no están las tres partes unidas, si hay desunión en esas tres partes, es imposible que el deportista llegue a buen término. Y Emanuel puede dar fe. El año pasado fue un año difícil. La adolescencia es complicada. Y el año pasado, el entrenador no escuchaba al deportista y el deportista no escuchaba al entrenador. Ser papá y ser entrenador es muy difícil. Y Emanuel lo sabe. Entonces, yo doy fe. Yo todo lo que hago primero lo pruebo en mí. Acabo de lanzar un programa de pádel tenis. Por eso he estado tan ocupado y no he podido contestar y no pude como ser más aceleroso con la situación. Eh, Y todo está basado en eso, en escuchar al usuario, en escuchar lo físico, en que todo esté muy correctamente planteado y en reevaluar y evaluar lo que estoy haciendo yo como entrenador y lo que está haciendo mi deportista como deportista y hasta dónde lo puedo llevar. Escuchar todas las partes. Si no somos una escucha activa, no podemos hacer parte de este proceso pedagógico social. completo. Bueno, Manuel, Emanuel, te queremos escuchar. La vivencia, tus aportes, esa historia tuya, quiero que quede grabada. Además, porque hoy estamos haciendo historia.
estar aquí en este espacio, a pesar de todo lo que pasó, estamos haciendo historia, porque lo que hace tu padre y tú estar ahí, tú eres un referente que más adelante va a ser un referente a seguir con el trabajo que está haciendo tu padre y poderlo exponer en diferentes ámbitos. Sé que por ahí hay una profe de Perú, creo, que me dijo que te quiere llevar allá a la Universidad del Perú y yo sé que Juan Sebastián lo vamos a llevar a otro lugar en muchas partes porque eres un potencial enorme y estos espacios son para eso, estos espacios que son de mi clase. La gran mayoría de los ponentes que he tenido aquí ya están haciendo congresos a nivel internacional y esto es como una plataforma, gracias a que me muevo un poco en el mundo internacional de todos estos eventos que se hacen tanto virtuales como presenciales. Digamos que hago parte de una cadena grande, de una red latinoamericana y iberoamericana donde las personas como tú que tienen esa experiencia hay que potenciarlas y hay que mostrar lo que tenemos. Entonces, Manuel, regálenos ese vivir de ser el rol hijo y el rol deportista, que no es nada fácil. Se lo digo yo porque tengo también mi hijo pelea en MMA, él es de artes marciales mixtas, lo formé desde que nació con mi propio método de trabajo, desde que nació, desde el primer día que nació ya lo comencé a dar una estructura, es polifuncional, el voleibol, baloncesto, natación, atletismo, gimnasia, más o menos le enseñé como 20 disciplinas deportivas para que tuviera un bagaje completo y eso le ayudó a que finalmente él escogió el camino de la MMA y ser peleador y va para el UFC en prospección para allá. Entonces, Manuel, cuéntanos tu historia. Pues empezando por mi sueño. Sebastián, mi papá, me inspiró mucho el sueño olímpico cuando yo empecé a entrenar a los 13, 14 años. Habíamos empezado el entrenamiento más como algo que me estimulara el movimiento, porque yo era una persona muy sedentaria. Entonces, pues me buscaron el atletismo, yo empecé corriendo, saltando, pero acabamos en lanzamientos gracias a mi abuelo, porque mi abuelo era un lanzador de jabalina y dijeron, bueno, probemos lanzamientos. Entonces yo un día lancé la bala de mi categoría sería de 4 kilos en ese momento y yo ya tuve un lanzamiento de 10 metros solo de salida, solo de fuerza. Entonces dijimos, bueno, Manuel, tú eres prospecto en bala, tú puedes empezar a competir aquí. Pues yo emocionado dije, sería bacano porque me gustó bastante. Entonces por mi parte, yo creo que mucha de la influencia como deportista mía es que a mí me encanta mucho mi deporte. Psicológicamente yo creo que a los deportistas les tiene que gustar lo que están haciendo, tienen que divertirse, no tiene que ser una obligación, no puede ser algo que hagan por ganar dinero, por ganar fama, no, tiene que ser algo que los deportistas amen. Eso es algo muy importante para mí, que empezó mucho mi carrera como atleta. Ahora, a lo largo de los años, yo he sido muy partidario del proceso de mi papá. Yo he visto cómo entrena, yo he visto cómo ha evolucionado esos modelos de entrenamiento con los deportistas. Yo he aprendido mucho de él, tanto así que empecé a amar el entrenamiento deportivo, empecé a entender mucha teoría, empecé a leer por mi cuenta teoría del entrenamiento. En este momento yo puedo decir que mi proceso como deportista ha sido un gran impacto para mi educación porque el deporte me inspiró a ser una persona mucho más académica. Ahora, en estos más o menos 3, 4 años, desde el 2019 al 2023, mi objetivo fue aprender de Sebas, pero mucho más de los deportistas que veía, porque en ese modelo de deportista y padre yo no sabré cómo explicarlo exactamente, pero trataba de ir en contra de lo que Sebas hacía, pero al mismo tiempo aprendía de él. Eso es algo muy complicado que yo no tengo las palabras correctas para explicarlo,
pero a lo largo de los años yo aprendía mucho de los demás, más que de mi papá, que me estaba entrenando en ese momento. Y era curioso, porque muchas veces nos pasaba que él me daba la información, él me decía que tenía que corregir, pero yo la asimilaba hasta que alguien más me lo decía. Y eso lleva ocurriendo más o menos hasta el año pasado, que empecé a ser más consciente de lo que estaba haciendo, empecé a tener un enfoque mucho más profesional, me di cuenta de que podría obtener beneficios académicos con el deporte. Entonces yo dije, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo por qué no le presto atención a mi papá? ¿Por qué si él me quiere ayudar yo no estoy considerando su opinión? Y yo creo que puede ir de los dos lados, porque como se explicó, él tampoco me escuchaba mucho. Ahora yo tampoco soy una persona muy expresiva, honestamente. Entonces, a mí también me costaba mucho expresar lo que sentía. Yo iba haciendo deporte por hacer, pero al mismo tiempo me gustaba hacerlo. No era como un objetivo claro como el que conseguí hace un año de ser deportista profesional y estudiar deporte, conseguir una beca, en el cual estoy en el proceso de eso. Ahora, en la parte profesional, yo ya, como ya les dije, vi muy de cerca el proceso de formación de mi papá. Yo todos los días veo cómo él entrena, cómo él planifica sus entrenamientos y yo he aprendido de eso, ese es mi estándar hoy en día. Tanto así que yo he decidido en mi parte académica ser un mejor profesor que él, conocer muchos más temas a más profundidad, porque pues, me parece lo más divertido del mundo, la verdad. No sabría decirlo de otra forma, me parece mi, mm, la mejor manera para mí expresarme como persona, empezar a formar deportistas profesionales, porque yo conozco muy de cerca el proceso de formación, yo me entiendo a mí mismo, yo sé que puedo entender a los demás y yo sé que entendiendo a los demás es la mejor forma de formar a los deportistas, porque ser deportista no es algo de solo entrenamiento deportivo, ser deportista es tenerle pasión a lo que uno hace, tenerle amor y estoy muy seguro de que si una persona no le tiene amor a lo que hace, nunca va a conseguir el máximo rendimiento que podría conseguir. Ahora, conforme al entrenamiento deportivo, siguiendo de cerca a mi papá, yo también he aprendido mucho de la periodización del entrenamiento, de los ciclos de entrenamiento, de desarrollo de capacidades. Y yo ahora mismo estoy leyendo mucho, estudiando bastante sobre movilidad, porque yo he sido una persona muy tiesa, por así decirlo, no conocer el término científico para eso, soy una persona muy inflexible. Entonces yo empecé a trabajar por mi cuenta la flexibilidad y la movilidad hasta tal punto que le estoy brindando ejercicios de movilidad a nuestros usuarios del gimnasio, porque como Sebas ya dijo, tenemos un gimnasio y los ejercicios le están siendo de maravilla a todos. Yo siempre he tenido un enfoque bastante recuperativo, un enfoque de recuperación hacia los deportistas del gimnasio, porque a mí me parece que es la parte más importante del usuario normal, tanto del gimnasio como los deportistas. Los deportistas a mí me parece que no le brinda el enfoque suficiente a la recuperación que podemos brindarle. Para mí la recuperación ha sido la mejor forma de progresar el entrenamiento deportivo. Eh, Porque poniendo de ejemplo, en mi entrenamiento de sentadilla, yo hacía la sentadilla media, pero ¿por qué la hacía media? Más que la planificación de entrenamiento de mi papá era porque yo no podía bajar a sentadilla profunda. La sentadilla profunda yo la empecé a desarrollar este mismo año y había empezado más o menos a tenerlo por encima de los 90 grados, no podía pasar de ese lugar, no podía bajar de ahí. Entonces ahí fue que me inspiré a trabajar la movilidad, la flexibilidad para poder bajar a la sentadilla profunda. Y eso se ha reflejado directamente en mi capacidad de los lanzamientos. La movilidad que tengo hoy en día me afectó un poco la técnica. No puedo decir que no me afectó la técnica porque me parece a mí y a mis papás que aprovechaba mi inflexibilidad para la transferencia de fuerza. Entonces me afectó la técnica, pero al mismo tiempo he logrado
alcanzar posiciones más profundas en las que mi capacidad de movilidad en los hombros, en la cadera, en las piernas, las aprovecho para hacer una transferencia de fuerza mucho más eficiente. Y todavía falta pulirlo mucho, sobre todo porque yo aún estoy en los trabajos de movilidad. Yo estoy tratando de ser una persona bastante móvil para aprovechar esa transferencia de fuerza que le digo, porque yo no soy una persona muy alta, no soy una persona que sería modelo para lanzamientos, pero aún así me va bien, porque aprovecho mi cuerpo al 100%. Entonces, eso por el lado del entrenamiento deportivo. Por el lado psicológico, yo he tenido muchos problemas para asimilar el espacio de competencias. A mí me cuesta, bueno, me ha costado muchísimo a lo largo de los años asimilar mi máximo rendimiento, tanto del entrenamiento como en la competencia, sea por miedo a caerse en el movimiento de lanzamiento, porque para los que no sepan, los lanzamientos son un movimiento muy técnico que una falla puede llevar a varias lesiones, ya sea de rodilla, de espalda, o simplemente me puedo resbalar en el movimiento, me resbalo y me caigo, sobre todo en el suelo mojado, que he tenido la fortuna en muchas competencias de competir en condiciones climáticas desfavorables. Fortuna por mi experiencia, por la experiencia que he ganado en esos momentos, pero a nivel personal me molesta mucho. ¿Entiendes? Entonces ha sido mucho trabajo desde que empecé a competir, mucho trabajo psicológico de parte de mi papá, he trabajado con psicólogos, pero no ha sido sino hasta estos últimos 3 meses que he aprendido a asimilar las competencias, he aprendido a asimilar mi máximo rendimiento, a que yo sé que puedo dar más. Y en la parte psicológica yo sé que muchos deportistas del mundo pueden trabajarle demasiado porque a mi parecer es un limitante del rendimiento potencial que un deportista puede tener. El aspecto psicológico del deportista es, si no uno de los más importantes que uno puede desarrollar. Y me parece bastante interesante esta reunión, la forma en la que casi todos los profesores que he visto tienen algún tipo de educación en psicología y me parecía interesante en el momento que yo empecé a estudiar un poco sobre deporte, porque siempre veo que los profesores de deportes tienen, que bueno, la gran mayoría tienen como una educación en psicología y yo no lo entendía, no entendía por qué. No entendía por qué los deportes tenían ese aspecto psicológico. Y no fue sino hasta este año que yo me di cuenta que el aspecto psicológico es posiblemente el limitador más grande del rendimiento de un deportista. Ahora, eso se vio reflejado en mí durante bastante tiempo, en el que a mí me costó trabajar con mi papá, me costaba entrenar, yo me peleaba mucho con él, yo no tenía una actitud correcta para el entrenamiento deportivo, es algo a lo que le he trabajado bastante, sobre todo en el nivel interpersonal de comunicación con mi entrenador. Eh, y pues ese es más o menos todo mi proceso deportivo con él. Sí, la verdad me cogió por sorpresa que me pidieran hablar, No hay pero problema, Emanuel. La verdad, yo sabía que te estaba cogiendo fuera de base, pero así es mejor, porque se expresa lo que es. Lo que sí es que te puedo decir que aquí tenemos en reunión a una de las mejores psicólogas del deporte relacionadas con el tema que te acontece. En cualquier momento que necesites, te puedo dar el número de ella para que hables, comuniques y eh, puedan cuadrar, porque te aseguro que lo que tú expresas ya lo he escuchado, he tenido la posibilidad de estar en algunas secciones con la doctora Denise Matiz, viendo su trabajo, porque lo he visto el trabajo desde la virtualidad y me quedé sorprendido con la capacidad que tiene la doctora Denise Matiz desde el punto de vista de la psicología del deporte, trabajando aspectos muy específicos con cada deportista. Entonces, eso que tú estás viviendo
no lo puedes, y te lo digo, es bueno seguir buscando personas que tengan un perfil, sobre todo los profesionales que tengan un perfil que te puedan aportar realmente lo que tú necesitas. Sabemos que en el área de la psicología los perfiles son varios y cada psicólogo te va a trabajar de acuerdo a lo que él cree. Y eso es lo que... Claro, Entonces, claro, claro. cuando tú Porque tienes lo que la yo trabajo. posibilidad de conocer y te date esa oportunidad, te invito a que conozcas a la doctora Denise Matiz para que charles con ella en algún momento, te oriente, y la experiencia que ella tiene en este mundo del deporte es muy amplia y de verdad, una gran profesional. Te lo digo por lo que escuché. Entonces, agradecerte, Manuel, que nos hubiera expresado eso. Vi la cara de felicidad y la expresión de felicidad de Juan Sebastián, porque creo que ya está tratando de conseguir ese punto de equilibrio que no es fácil. Te lo digo porque lo viví, no es fácil. Normalmente Hilder no acostumbra a enseñar mi disciplina fuerte, que mi disciplina fuerte son las artes marciales chinas, y difícilmente le enseño a alguna persona que tenga alguna afinidad en el punto de vista sentimental, para decirte, o sea, no le enseño ni a mi hermana, ni a mis sobrinos, porque ese punto de quiebre del amor familiar a la parte marcial, porque las artes marciales tienen una cosa que no es desde el punto de vista deportivo, sino que va a otras esferas, sobre todo el manejo de los golpes, de las cosas que uno evidentemente no se pueden evitar porque hay que golpear. Entonces, puede decir la otra persona, no, es que se está desquitando porque es que no le hice caso en tal cosa, entonces mi hermano me pegó. Entonces, se malversa el concepto real que se tiene en las artes marciales. Entonces, yo he sido muy, siempre cuando mis hermanos o mis hermanos quieren enseñar, yo les llevo a alguien diferente para que les enseñe a alguno de mis alumnos avanzados, pero no directamente Hilder. Entonces, maestro Juan Sebastián, un Dios le pague, un Dios le bendiga. Quedamos con bastantes cosas para el próximo año, tenerlo en próximos eventos, que Emanuel también nos aporte, porque ha aprendido mucho de ti y eso le da a uno que vas a dejar, como me han enseñado, un legado. Y dejar un legado en tu hijo es que ese legado siga por mucho, mucho tiempo en la familia, en todas esas cosas. Además, me gustó cuando habló del abuelo. Pues hay cierta cosa del pasado en el presente para el futuro. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta o algo, si no vamos por finalizar, porque primero ofrezco disculpas, pero la tecnología, cuando se da la energía, sí se complican las cosas. Un abrazo, Dios les bendiga. Solamente una cosa, maestro Juan Sebastián. ¿Es posible que yo lo tenga a usted el 3 de diciembre como evaluador de los trabajos de grado de mis estudiantes? Vamos a hacer el domingo 3 de diciembre la presentación de 6 trabajos, porque no son sino 6 estudiantes que están matriculados, y no sé si de pronto usted podría tener ese tiempo para que usted sea un evaluador de los trabajos finales de los estudiantes. No sé. Es imposible. Estoy en Europa en esa época. Bueno, para la próxima. Para Un la próxima estaré abrazo. con mucho gusto. Bueno, un abrazo, Dios les ¿Listo? bendiga. Chao, chao. Amén. Chao. Chao. Bueno, cuídense Muchas mucho. gracias.